Bienvenido, bienvenida a Sin Manual, a esta ventana que abrimos para ti, que abrimos para que entre la luz. También puede entrar viento que sacuda, que mueva, que remueva, pues eso que tenemos dentro, que despierte algún tipo de inquietud y de necesidad dentro de ti, que resuene si estás en la búsqueda de luces o estás en la búsqueda de nuevas maneras de ver la vida, de vivir la vida, o sencillamente quieras entretenerte. El objetivo no importa, lo que importa es que logremos un efecto de conexión y bueno, que busques la forma de avanzar en un camino donde se trata de vivir y no de sobrevivir. Y para ello siempre, pues mi compromiso contigo es ofrecerte especialistas, expertos, gente seria, gente con experiencia que va siempre a aportarnos. Y este es el caso. Mane Martín está ya a la espera para nuestro saludo. Mane es autora de Infelicidad, ya vamos a hablar acerca del título de su libro, In entre paréntesis, Mane, y felicidad grandote, ¿no? Tal cual. Exacto. También tiene un podcast que lleva el mismo nombre y bueno, me encanta su definición, ayudo a entender la felicidad desde la ciencia. Ella es experta en la ciencia de la felicidad, vaya experticia. Gracias por estar en Sin Manual. Muchas gracias por la invitación. Honradísima de estar acá. Ok, felicidad. ¿Cómo es Sí, posible que dos letricas cambien todo. cambien todo? Esa es la primera pregunta. Infelicidad se llama así porque la bajada del título es deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, ¿ya? Y el in es como un guiño al tema del interior y a este juego de palabras de felicidad e infelicidad, pero es dejemos de buscar afuera o de creer que está afuera la felicidad cuando siempre ha estado dentro. Hay que saber mirarla, no hay que buscarla. Uno dice como que está en búsqueda de la felicidad. La felicidad no se busca, la felicidad se mira. Y ya la tenemos todos. Así que eso es una buena noticia. Caramba, qué interesante que la felicidad no se busca sino se mira. Y más interesante aún es que tú en esa experticia, en esos estudios que realizas, la ciencia de la felicidad. Hace unos Donde la años, ciencia, donde la ciencia es la protagonista aquí. ok, hace unos años, yo por ejemplo tengo 56 años, ¿no? Y cuando tenía 20, 30, eso de la felicidad, de respirar, de conectarte, sonaba bueno, esos son los comeflor. Ese es el Ujú. misticismo, eso es el Hasta los hinduismo, santos. el budismo, del resto no. ¿Cómo ahora, y esta frase no es mía, esto lo he leído, la ciencia se ha convertido en el lenguaje actual del misticismo? ¿Cómo es que los científicos un día dijeron, ya va, aquí en esta ecuación nos está faltando algo? ¿Por qué la gente vive? Porque hay unos que viven más y otros que viven menos. Porque hay unos que tienen éxito y otros que no tienen éxito. ¿Cómo se procesa? Y entonces se une ciencia y felicidad para producir estos estudios maravillosos que tú manejas a la perfección y quisiera que nos hablaras mucho acerca de ese funcionamiento interior que de una u otra manera nos explica por qué a veces teniéndolo todo sentimos que nos falta tanto, por ejemplo. Acá hay dos cosas súper importantes. Primero que nada está la psicología positiva, el nacimiento de la psicología positiva, que finalmente, ¿qué quiere decir la psicología positiva? No es como miremos todo con corazones y todo es perfecto y neguemos las emociones dolorosas. No, es todo lo contrario. Es decir, ¿por qué existe gente que pese a tener una enfermedad, pese a tener un problema importante, eh, pese a condiciones súper extremas en la vida, aún así su vida vale la pena vivirla y encuentran que tienen sentido y siguen adelante y logran ser felices pese a los problemas, porque problemas vamos a tener siempre. Entonces, en el fondo se decide estudiar, en vez de todas las enfermedades en psicología y en salud mental, se decide estudiar a la gente que pese a tener todos estos problemas y pese a estas cosas, logra ser feliz. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen? ¿Cómo viven?
¿ya? Entonces, ese primero que nada es el nacimiento de la psicología positiva, que fue un enfoque importante para entender la felicidad. Y segundo, que hace 40 años, o sea, ayer, eh, nació o se dio cuenta de que el cerebro es capaz de transformarse durante toda la vida. Se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se pensaba que el cerebro se desarrollaba y así quedaba, punto. Hoy en día se ha demostrado, esto es ciencia, de que el cerebro sí se modifica durante toda la vida, con acciones, con pensamientos, con conocimiento, infinitas cosas. Entonces, yo creo que esas dos grandes tendencias hacen que hoy día la ciencia de la felicidad sea respetada y pueda ser también demostrada con millones de estudios científicos que han estado durante mucho tiempo, pero que hoy en día, hace poco, han logrado tener el peso necesario para que la gente los escuche y los crea, finalmente. Y entonces, de esa manera, análisis científicos explican el por qué hay gente que vive más y otros viven menos. En uno de los ejemplos que tú citas en tu cuenta, que es maravillosa, que se la recomiendo a todos, hablas de un pueblo en Italia, creo, y entonces cómo Reina. ajá, eso, y los infartos, hasta los 60 años a nadie le da sufre ningún infarto. Y entonces buscan, pero genética, no es genética, porque los que llegan después, que son de ese mismo pueblo, sí les dio. Desarrollanos ese ejemplo, ese estudio, por ejemplo, donde se hace realidad la palabra. Acá, por ejemplo, hay un estudio, ese estudio es de las zonas azules. Hay un documental en Claro. Netflix también que habla de las zonas azules, donde son lugares que se han estudiado donde hay mayor cantidad de personas que llegan a los 100 años, ¿ya? O los pasan. Y ven cuál es el estilo de, no solamente ven un aspecto, ven todos los aspectos, cuál es el estilo de vida que tienen, por qué en la parte física, en la parte mental, en la parte relacional, ¿ya? Entonces, este documental que se los recomiendo a morir se llama las Blue Zones, las zonas azules, donde está, por ejemplo, en Cerdeña, en Italia, en Palo Alto, en Estados Unidos, en Japón, en una zona en Japón, ven en el fondo de estas ciudades qué pasa acá, por qué esta gente vive más. ¿Y por qué vive más? Es porque varios motivos según cada zona, pero la principal, por ejemplo, en Roseto, en Pensilvania, que también es una de estas ciudades, es que la gente vive acompañada, ¿ya? La soledad hoy en día es uno de los principales, por lejos, uno de los principales epidemias que estamos viviendo. No solamente en la gente adulta, porque uno dice, claro, la gente, los abuelitos están más solos. No. Incluso en los jóvenes. El aumento de la soledad ha sido impresionante, tanto así que en Inglaterra, por ejemplo, está el Ministerio de la Soledad. Está el nivel de importancia y de gravedad que conlleva esto médico, físico, psicológico, que es un tema que están atacando. Y en estas zonas la gente comparte, la gente se conoce, hay comunidad. Acá en Inglaterra, por ejemplo, una de las cosas que hacen es que invierten en todos los grupos de intereses diferente, da lo mismo lo que sea, mirar pajaritos del norte, jugar bridge, ayudar a la comunidad de niños de tal, cualquier cosa que congregue gente con un interés en común, aporta a tu espíritu. Y eso te hace sentir menos solo, lo que te hace ser más saludable, lo que te hace vivir más tiempo. En este lugar, en Roseto, en Pensilvania, la gente, los abuelos vivían con sus nietos, la gente se conoce en la calle, se saluda. Hoy en día la amabilidad es algo que se ha perdido. Hoy día, desde la pandemia, es aún peor. Que si alguien te saluda en la calle, uno dice, pero ¿por qué estás invadiendo mi espacio? O te asusta. O si es que alguien te habla en la fila de la farmacia, también es como, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejamos de entender que en este mundo estamos todos juntos, vivimos todos juntos y si este barco se hunde, nos hundimos todos? Y los actos de amabilidad aparte de lo que uno provoca en el resto, nos hacen profundamente felices a nosotros. Eso también está estudiado. Entonces, esta zona, por ejemplo, una zona es el tema de las relaciones. Otra zona es que Cerdeña, por ejemplo,
son puros zonas de mucha colina o de muchos cerros donde la gente camina, todavía se camina. Entonces el ejercicio físico, que es parte fundamental para la felicidad, mantener tu templo y tu cuerpo vital y con energía, es parte de una rutina de la vida. Esa gente no dice, ay, voy a tener que ir al gimnasio 1 hora. No, es parte de su rutina. Tiene que subir el cerro, bajar el cerro para poder llegar a donde tiene que llegar. Es parte de la vida, no se lo cuestionan. Otras zonas, por ejemplo, en Japón, cultivan mucho los jardines y las personas tienen que estar acarreando cosas, haciendo el jardín, y eso hace que su vida sea más saludable y por lo tanto más feliz. Lo que comen también influye, porque me estoy extendiendo, perdona, pero No, no te preocupes. la felicidad es un tema integral. La gente cree que ser feliz es estar alegre, ¿ya? Estoy alegre, por lo tanto estoy feliz. Yo puedo estar llorando y ser profundamente feliz. ¿Por qué? Porque mi vida tiene sentido, porque vale la pena vivirla, pese a lo malo que me esté pasando. Y el tema es súper importante entender que es integral, que tiene que tener la mente, el cuerpo y el espíritu, tiene que tener cierto grado de energía, o yo lo llamo como una impresora. Si una impresora tiene 3 cartuchos de tinta, si uno de los cartuchos de tinta está vacío, la impresora no imprime, la mayoría, ¿ya? Dice, ay, falta negro, no se puede imprimir, aunque haya mucho color. Esto es lo mismo, tu cuerpo, tu espíritu y tu mente van a estar con diferente nivel, quizás como de llenado de tinta, pero todas tienen que tener algo. No puedes abandonar un área para poder ser feliz. Entonces, la gente cree como que la felicidad está solamente en la emoción de la alegría, y es mucho más allá de eso. Interesantísimo todo lo que dices, las relaciones humanas de calidad, pues eso, garantizan una vida más sana. Es el predictor, las relaciones humanas es el predictor número uno de felicidad. Y esto hay un estudio de Harvard que es de Adult Development, ¿ya? A eso iba. Ese es el predictor número uno. Es lo más importante, pero aún así la gente no lo prioriza. Sí, y es un estudio que tiene más de 70 años, que han estudiado a varias generaciones, y la conclusión, o una de las conclusiones más importantes es eso: la soledad mata. Y cuando estás contándonos todo esto, lo que viene a mi cabeza es una imagen de una fiesta de adolescentes, y están reunidos, cada uno con su teléfono así. Y tú dices, ¿qué es esto? O sea, el día a día, para estas generaciones está durísimo encontrar esa felicidad, porque esto te roba esa posibilidad, porque repito, en una fiesta, estamos celebrando un cumpleaños, lo que sea, y está cada uno en su mundo viendo, anestesiado. Total y completamente de acuerdo. Yo creo que el celular, en particular las redes sociales, ¿ya? Más que el celular en sí mismo, porque de repente Claro. dicen ya la pantalla, pero el tema son las redes sociales. Creo que es el cáncer de hoy en día para poder desarrollarnos como íntegramente como seres humanos. ¿Qué pasa con las redes sociales? Está bien, uno dice, ya, pero yo así me puedo conectar con las personas que quiero. Sí, ese fue como el fin número uno, pero el dolor o el mal que ha hecho es muchísimo mayor. Vemos a jóvenes completamente conectados. El 50 más, o sea, la ansiedad y la depresión en jóvenes ha aumentado un 150% desde que aparecieron las redes sociales. Desde. Y mayoritariamente es por eso, porque el nivel de comparación aparte con el que vivimos, nos estamos comparando constantemente con realidades que más encima son ficticias. Y creemos que el de al lado está dichoso con una vida perfecta, que no es cierto, y vivimos comparándonos, nos baja la autoestima, nos baja la confianza en nosotros mismos, dejamos de vivir el presente, de poder apreciar lo que está en nosotros. La voz interna, esta es una voz que existe de toda la vida, pero aumenta el triple con las redes sociales y nos está hablando, nos está diciendo te falta, no eres suficiente. Mane, Mira pero te pregunto, ¿cómo ayudar a nuestros hijos? Porque a ratos yo veo estas generaciones y a mí me parte el alma, porque yo digo, les hemos robado la infancia.
son niños que a los 10 años ya están hiper conectados, enterados. Les hemos robado la inocencia desde temprana edad. O sea, hay estudios de, por ejemplo, la pornografía que pueden tener acceso a través de redes sociales, a través de la internet y tal. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Tienes idea? Sí, o sea, a ver, primero que nada es súper importante reconocer el problema, ¿ya? Y eso es algo que hoy en día recién, y te juro que por Dios que recién la gente está diciendo, ay, como que sí, la evidencia está, porque antes no se puede medir algo que estaba pasando, ¿ya? O sea, nosotros somos la generación y nuestros niños son la generación en que les pasó esto. Después va a estar todo súper, hiper medido, comprobado y requete contra regulado, pero nos tocó a nosotros vivir este boom y esta nueva era. Primero que nada es reconocer el problema. Segundo es dar las herramientas a tus hijos para entender que ese no es el único mundo que existe, porque también yo debo reconocer, uno dice los niños, yo me considero adicta también. Cuando uno pasa más de 3 horas al día en una red social, scrolleando, mirando lo que sea, por mucho que uno dice que estoy trabajando, es que el trabajo también no dura 3 horas al día en Instagram o en la red social que sea que use. Hay que reconocer el problema tanto en nosotros, los adultos, porque finalmente a los niños le hacen mucho más, el daño es mucho más grande porque el cerebro no está desarrollado. A nosotros quizá el daño en el cerebro es menor, pero la adicción es la misma. Y uno siempre, toda la vida, ha enseñado con el ejemplo. Y el ejemplo acá es muy importante. Lo otro que es muy importante es ponerse de acuerdo. Al menos en Chile lo que se está haciendo es decir, ok, pongámonos de acuerdo como papás para decir no se le va a pasar el celular hasta, o las redes sociales hasta tal fecha, porque es muy difícil que tu hijo o que una persona, un niño, sea el único Que no lo sacándolo como tenga, claro. no lo tengo, no lo saca del sistema. Y para eso la organización es de los papás. Y también las políticas públicas que regulen esto y que ayuden, hay que decir, o sea, no sé, por ejemplo, hoy en día en Chile ya no se puede llevar los celulares a los colegios hasta, creo que octavo básico, ¿ya? Hasta el fondo de enseñanza básica. Es una medida, falta muchísimo, pero es una medida. Y nosotros como papás, al predicar con el ejemplo también, es mostrarle la cantidad de cosas los niños van a preferir, y los niños, sobre todo los más chicos, van a preferir siempre atención tuya Sí, antes que cualquier claro. cosa en la vida. Claro, Lo que pasa es que uno no se la da, uno está agotada, sí, uno también lo entiende, uno está así agotada y de es. repente dice, no quiero más, ¿qué rato más? Quédate tranquila, ve Sí, Netflix y dame un minuto. dame un minuto. Sí, sí, ¿no? Tal cual lo has descrito, Pero, complicado. Volviendo al pero tema de la felicidad, tú citas un estudio hecho a unas monjas, a unas religiosas, que concluye que ser positivos nos ayuda en nuestra calidad de vida y cómo todo lo detectan a través de unos escritos o algo así. Quisiera que lo sí. compartieras. Hay un estudio de las monjas que no recuerdo bien, lo tengo ahí, pero no recuerdo bien qué año fue, es un estudio antiguo, pero que se estudiaron a 637 monjas de un convento en particular, donde la característica que tenían es que ellas al entrar tuvieron que escribir una carta, ¿ya? Y esa carta tenían que escribir, en el fondo, su vida, contar su vida para atrás y su experiencia de entrar y congregarse como monjita y entrar a esta congregación. Y estas cartas, y pasó el tiempo, y la persona que hizo este estudio tuvo el acceso a estas cartas, ¿ya? Y mediante el estudio de las cartas, viendo cuántas palabras positivas y cuál era la calidad del relato, si era más bien en un tono positivo, con esperanza, eh, con lindos recuerdos que plasmaban la vivencia de una manera positiva, podían predecir en el fondo si iban a tener, incluso si iban a tener Alzheimer o no. Esto fue un hito muy importante porque demostró que de la forma como nosotros nos hablamos influye directamente en nuestra calidad de vida, ¿ya? La gente que cuando uno dice, ay, sé positivo o habla de tal manera y dice, ay, es como, de nuevo, como lo que tú decías, estilo para los santos, esto como medio espiritual y lejano, cero lejano.
esto es una red neuronal por defecto que vamos teniendo, que va teniendo herramientas para enfrentar los problemas de la vida. Así es, y esto está completamente y absolutamente comprobado después con estudios posteriores de cómo hablarnos influye en la manera de que nosotros somos. Y por eso hablo de la felicidad de manera integral, porque fíjate, he hablado de salud, he hablado de emociones, he hablado de salud física, de emociones, de cómo nos hablamos, de cómo tratamos con las personas, todo el aspecto relacional. La felicidad es completamente integral. Y por ejemplo, yo a mi hijo me dice, ay mamá, soy un tonto porque se le cayó algo, por ejemplo. Y yo le digo, mira, está bien, todo bien, le digo, pero lo único que te puedo decir es que el cerebro se cree todo lo que tú dices, no distingue entre lo que es mentira y lo que es verdad. Yo no sé si tú eres tonto o no, o sea, ni siquiera le estoy dando ese juicio, pero ojo, que el cerebro lo que tú dices se lo va a creer. Y ahí me dice, no, no, tonto, tonto, no. Lo que pasa es que, pero como que recula, porque es verdad. El cerebro no distingue entre las palabras, solamente escucha lo que uno dice y eso lo cree como ciencia cierta. Entonces, ojo cómo nos hablamos y cómo le hablamos al resto. Y también dentro de lo que nos has contado, ya para cerrar, porque estos minutos no sé por qué van tan rápido, yo siento que llevo 5 minutos, ya llevamos 20. Nos has dado esa luz o eso que ha descubierto la ciencia, porque antes se creía y se decía, la personalidad se forma hasta los 7 años. A partir de los 7 años no hay más nada que hacer y ese niño va a quedar así, si vivió un trauma se fregó, pero está toda esa neuroplasticidad que se ha comprobado que hasta personas de 80 años sigue habiendo nuevas conexiones cerebrales. Solo hace 40 años atrás se confirmó esto. Imagínate el poco tiempo que lleva siendo una realidad científica y comprobada en el fondo. Pero claro, como te digo, nos queda poco tiempo, 2, 3 minutos. ¿Cómo lograr cambiar esos patrones? Porque sí es cierto que hay pesimismo, hay personas que son pesimistas porque incluso es hereditario y entonces afrontas la vida siempre como desde va a pasar esto, y hay otros que son espontáneamente positivos. ¿Cómo Lo, hacer nuevas rutas cerebrales para que la idea negativa no sea la primera que ven al lo, cerebro si ese ha sido el camino regular de siempre? Te lo contesto rápidamente, te voy a explicar el por qué existen estas personas. La felicidad viene de tres principales cosas. El 50% de nuestra felicidad está dada genéticamente. Es decir, tú naces con una línea de referencia así como el colesterol, que tiene alto o bajo. Bueno, mi nivel de felicidad va a estar en un rango de 0 a 10 en alguna parte y eso no hay nada que hacer, así vinimos al mundo, ¿ok? Después, el 10%, esto es el 50%, el 10% está dado por las circunstancias, por lo que te pasa en la vida. Si te separaste, si te divorciaste, si tuviste un accidente, si te ganaste la lotería, solo un 10%, ojo, un 10% influye esa circunstancia. ¿Por qué? Porque uno se gana la lotería, al año está comprobado que ese nivel de felicidad vuelve, baja, o sea, uno tiene un pic y después vuelves a tu nivel de referencia genético. O tienes un accidente, vas a estar muy triste, bajas, pero después vuelves nuevamente a tu nivel de referencia genético. Y un 40%, el 40% que queda de esto, de la felicidad proviene de tus propias acciones. Tú puedes subir esta línea 40% para arriba dependiendo de tus acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Primero que nada, la relación que tienes con las personas, o sea, la calidad de tus relaciones humanas, incluso con las personas que no conoces, ¿ya? Que puedes decirle al que te sirve un café, hola Pedro, muchas gracias porque tiene el nombre acá y no cuesta nada decírselo. Y también preocuparse de tu mamá o de las personas que van a estar contigo cuando más lo necesites. ¿Por qué? Porque aunque sea un trabajo, que muchas veces lo es lejos lo más importante. Dos, ser agradecida. La vida, yo quebré, lo perdí todo, me fui a piso y de repente me di cuenta de lo que sí tenía, ¿ya? Y cuando uno se enfoca en lo que sí tenía, la vida te muestra mil cosas más por las cuales estar agradecida, porque damos todo por sentado y dejar de dar las cosas por sentado nos aumenta la felicidad de una manera impresionante. La amabilidad, ser amable con otros, nos hace más felices a nosotros y eso también está comprobadísimo. Mira, podría seguir diciéndote millones de herramientas que tenemos, vivir el presente, el mindfulness, poder estar donde estás. Si hoy día ahora estoy hablando contigo, no tengo mi cabeza en otra parte, estoy viviendo el presente. Eso
nos hace muy feliz porque nos apaga esa voz interior que está hablándote constantemente. Cómo tratarnos, cómo hablarnos. Y existen varias más, podría seguir. Tú dime si sigo o si paramos. Manny, para el próximo capítulo nos vas a seguir contando, enumerando esos nuevos caminos que De implican todas maneras. trabajo, porque la felicidad implica trabajo. No es, ay, Totalmente. ¿sabes? Porque tenemos muy consciente, bueno, si tú quieres tener un cuerpo fit, entonces tú sabes que tienes que ir al gimnasio. Si tú quieres tener una carrera, sabes que tienes que estudiar, que vas a presentar el examen. Pero para la felicidad creemos que qué suerte tiene aquella que es feliz y a mí que me fue malísimo. Y no es así. Eso también se trabaja. Totalmente. Y se Mane, aprende. y se aprende. Vamos entonces a hacer solo una pausa y ya vamos con un próximo capítulo. De verdad, súper agradecida con Mané Martín, porque bueno, es un tema importantísimo que puede hacer el antes y el después en nuestras vidas. Así que gracias por estar allí y seguimos en Sin Manual.